casi que desde poco más de un mes. Recuerdo que lo último que miramos fue todo lo referente a la parte del aparato urinario. Alcanzamos a ver riñones, sistema colector, ureteres y vejiga, y estábamos a punto de iniciar el sistema genital, que vamos a empezar por el sistema genital masculino para luego seguir con el femenino. Se me informó antes de ayer o el viernes que el día de hoy vamos a retomar nuevamente las clases. Sin embargo, pues oficialmente solamente me dijeron eso, que a partir de hoy debíamos empezar nuevamente las clases y que debía concretar el examen de abdomen que tenía pendiente con el anterior grupo, que les pido el favor que les digan a sus compañeros que se comuniquen conmigo para eh, ver pues para qué fecha vamos o haríamos el examen. Y respecto a cómo va a seguir el cronograma, pues realmente no me han dicho nada al respecto. Entonces, teníamos este cronograma antes, o sea, para ahorita que vamos 21 de junio, deberíamos seguir ya viendo sistema cardiovascular y haber pues terminado sistema genitourinario. Nosotros ya hicimos esto, ya vimos aparato urinario y suprarrenal, pues que suprarrenal, pues, dos glándulas que están ahí encima de los riñones en la fascia perirenal y en la grasa perinéfrica, nada más. Y nos quedaría entonces aparato reproductor masculino, dos clases, aparato reproductor femenino con mamas, dos clases, el repaso, pues donde incluiríamos la práctica y deberíamos hacer el examen. Supongo que el cronograma seguirá, eh, seguirá igual. ah, mm, y en cuanto al orden de las temáticas y la forma de evaluación respecto a lo que veníamos manejando. Me queda incertidumbre sobre algún rumor que escuché eh, respecto a lo que habían manifestado el Ministerio de Educación sobre que ya se iba a volver a la presencialidad. Al respecto, a mí no me han informado nada, no sé si ustedes tengan alguna información sobre lo del retorno a la presencialidad, ni tampoco para cuándo se pretende terminar el semestre, ni cómo van a ser el periodo de vacaciones, ni hasta dónde se extendería el semestre, pues en vista del tiempo que no hemos dado clase, pues en el contexto de la situación del paro nacional, que pues no sabemos si vuelva o no vuelva. Entonces, por ahora, pues solamente tengo esa información y en lo posible, pues intentaremos continuar con el cronograma que teníamos establecido pues a la fecha. ¿Listo? Vamos a hablar hoy entonces sobre lo que es el sistema genital masculino. Yo creo que el sistema genital masculino es un poco más simple, un poco más sencillo que el sistema genital o el aparato reproductor femenino, porque no solamente vemos los genitales, sino también pues las glándulas relacionadas con el aparato reproductor. Es un poco más simple. Bien, ¿qué tenemos entonces como componentes del aparato reproductor masculino? Bien, tenemos a los genitales externos, compuestos por el pene, los testículos con sus respectivas bolsas escrotales, dentro de los testículos también el epidídimo y el conducto eferente. Conducto eferente o deferente que va a ascender, se va a internalizar por vía del canal inguinal para penetrar en las o unirse a los conductos de las glándulas seminales, que hacen parte pues también del sistema genital o reproductor masculino, formando el conducto eyaculador, desembocando en la eh, uretra y pues dando así continuidad en el caso pues de la copulación para la eyaculación. Además de eso, pues tenemos un par de glándulas anexas que se llaman las glándulas bulbo-uretrales, y solamente estos órganos componen el aparato genital masculino. Vamos a empezar hablando
antes de hablar de pene, vamos a seguir el orden que nos dan los dos libros, que es tanto Pro como, como la anatomía de Grey, que nos empiezan hablando del testículo. Bien, los testículos son glándulas endocrinas y exocrinas que se ubican por fuera de la cavidad abdominopélvica, que inician dentro del desarrollo embrionario dentro de la cavidad abdominal o abdominopélvica, y en la medida que el feto se desarrolla, el testículo desciende y arrastra con él algunas estructuras, dando así lugar al cordón espermático y a la túnica vaginal, que es un remanente del peritoneo que lo envolvía cuando estaba dentro de la cavidad abdominal. Tienen una forma ovalada, se les distinguen dos polos, un polo superior y un polo inferior. Se les distinguen dos caras laterales y dos bordes, un borde anterior que es libre y un borde posterior que está unido al tejido conectivo del escroto. El escroto, pues, que es la bolsa de piel y músculo que envuelve a los testículos. Los testículos tienen una anatomía relativamente simple. Están compuestos en su interior, como vemos nosotros en esta imagen, por unos lóbulos o lobulillos testiculares. En cada uno de los lobulillos testiculares nosotros encontramos unas estructuras que son los conductos seminíferos. Ustedes pueden encontrar el nombre de esos conductos seminíferos de dos formas, como ya que tenemos dos. Hay unos que empiezan aquí de forma tortuosa, que le llaman contorneados, y que hacia el mediastino del testículo se tornan rectos y luego se los conoce como conductillos o conductos rectos. Simplemente los podemos mencionar como los conductillos o los túbulos testiculares, mmm, donde pues ya dijimos seminíferos, donde se producen o se generan los espermatozoides y que van luego o desembocan en unos túbulos rectos. Ambos los podemos llamar como seminíferos. Sin embargo, para no confundirnos, lo que pasa es que no encuentro una imagen para explicar eso. Vamos a dejarlos así, denme un momento. Bien, aquí vemos en esta imagen esquemática lo que les quería mencionar. Esto es como si nosotros viéramos un corte sagital del testículo. Encima vemos su polo superior, su polo inferior, su borde anterior, que dijimos es libre, y un borde posterior, donde encontramos, se une al tejido conectivo del escroto, y encontramos también la cabeza del epidídimo, el cuerpo de la cola del epidídimo y el inicio del conducto eferente o conducto deferente, como se le conoce también. Bien, en el interior del testículo encontramos en cada lobulillo, estos son los lobulillos, ¿sí? En cada lobulillo nosotros encontramos estas estructuras. A estas estructuras de aquí les conocemos como túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos tienen una forma contorneada, tortuosa, y terminan desembocando en uno o dos túbulos rectos, ¿sí? Estos tubos o túbulos rectos se entrelazan todos en una red que se denomina la red testicular, o por su nombre en latín, rete testis, que es como nos lo nombran aquí, que simplemente quiere decir red testicular. Esa red testicular en todos los testículos de los hombres nos va a dar origen entre 10 a 20 o 12 a 20, dependiendo del texto donde ustedes lo lean, de conductos o ductos eferentes, que son estos de aquí. Esos ductos eferentes van a penetrar y van a formar la cabeza del epidídimo.
La cabeza del epididimo termina siendo la desembocadura de estos conductos eferentes, hasta que todos ellos terminan entrelazándose y desembocando en un único conducto, donde ya a dicho conducto lo denominamos el cuerpo y la cola del epididimo. Por eso también al cuerpo y la cola se le conoce como epididimo verdadero y a la cabeza como epididimo falso, ya que el epididimo en sí debería ser un solo conducto tortuoso o contorneado, como lo vemos en esta imagen, y en la cabeza lo que vemos es la continuidad de los conductos o túbulos eferentes que vienen desde la red testicular. ¿Qué es importante anotar aquí al respecto? Bueno, en los túbulos seminíferos, como el nombre lo indica, pues es donde se producen los espermatozoides, ¿sí? Por acción de las hormonas, en este caso la producción de ellos está regulada eh, por la hormona folículo estimulante en el hombre y la luteinizante en el caso del hombre lo que hace es aumentar la producción de testosterona, pues que la mayor parte también se produce en el parénquima de las gónadas o testículos. Bien, volvamos a esta imagen de acá. Ya sabemos entonces que encontramos el testículo con su forma ovalada, sus polos, sus caras y sus bordes, dos caras, dos bordes, y en el interior, haciendo este corte sagital, encontramos los lobulillos. Dichos lobulillos están separados por unos septos, que se conocen como septos testiculares. Los septos testiculares son una prolongación de una túnica de tejido conectivo que envuelve al testículo, que se conoce como túnica albugínea. ¿Listo? La capa más externa, por decirlo así, que envuelve a los, ah, al testículo se conoce como la túnica albuginea propia del testículo, porque ya vamos a ver que hay otra que es la túnica vaginal. Y esta da unas irradiaciones o unas proyecciones hacia el interior de el parénquima testicular, formando estos septos que nos dividen a cada uno de los lobulillos. La túnica albuginea presenta un mayor volumen o un engrosamiento hacia la parte medio posterior del testículo, donde encontramos la red testicular y la finalización de los vasos testiculares, que se conoce como el mediastino testicular. Bien, ahora vamos a ver la otra parte, la otra parte del testículo, que es una envoltura que tiene del peritoneo que se conoce como túnica albuginea. Vamos a ver si aquí el Sobota nos presta alguna imagen. No, vamos al Netter. Bueno, para recapitular lo que habíamos dicho, cada uno de estos son los lobulillos testiculares, cada una de esas radiaciones de la túnica albuginea, aquí miran ustedes la túnica albuginea, son los septos que dividen cada uno de esos lobulillos. ¿Listo? Acá donde desembocan los túbulos rectos que proceden de los túbulos seminíferos, forman la red testicular en el mediastino testicular. De ahí salen los conductos eferentes o ductos eferentes y penetran a la cabeza del epididimo. Bien, bien. Bueno, quiero buscar una imagen de la túnica vaginal.
Eso es. Bien. Esa imagen nos sirve. Como ustedes se dan cuenta, a esta parte, al testículo, mejor dicho, encima de su túnica albuginea, está recubierto por otra túnica que se denomina la túnica vaginal. Como ya habíamos hablado previamente, la túnica, esto que es la túnica vaginal, es un remanente del peritoneo que envolvía a la gónada cuando estaba dentro de la cavidad abdominal y en la medida que desciende, pues arrastró a ese tejido junto con ella. Como es coherente con lo que habíamos hablado tanto en pleura como en peritoneo, tienen dos capas, una capa visceral y una capa parietal, y entre las dos capas una cavidad. Asimismo es la túnica vaginal, por eso de hecho se llama vaginal, porque pues semeja la forma eh, de la vagina. Bien, entonces este repliegue de peritoneo contacta desde el polo superior hacia el polo inferior, deja desnuda el área del mediastino testicular y se compone de dos capas. Una capa que entra en contacto directo con la túnica albuginea, que se llamará capa visceral, y otra que entra en contacto con el escroto, que se llamará capa parietal. En medio de esas dos capas, pues habrá una cavidad, la cual se denomina cavidad vaginal. ¿Listo? Cavidad vaginal en la túnica vaginal del testículo, no confundir cuando lleguemos al aparato reproductor femenino y hablemos pues del conducto vaginal o la cavidad vaginal, pues en el caso del órgano genital femenino denominado vagina. ¿Listo? Acá vemos entonces nosotros que es el siguiente ítem que vamos a mirar ahorita, que es el escroto. Miramos el testículo pues envuelto por su túnica vaginal y aquí veríamos nosotros las dos capas. Una que es la que envuelve directamente al testículo, pues que sería la capa parietal, y la otra que nos la tienen entrelazada aquí, que sería la capa, acá la visceral y acá la parietal. Y en el espacio que se forma entre estas dos, pues lo denominamos como cavidad vaginal de la túnica vaginal que envuelve al testículo. Muy bien, antes de pasar al escroto, sigamos con el conducto, con el epidídimo, el conducto deferente. Bien, entonces, como habíamos dicho, los conductos eferentes o los túbulos eferentes penetran en la cabeza del epidídimo y forman, de hecho, la cabeza del epidídimo. Todos estos van a terminar desembocando en un ducto único, el cual ya va a conformar el cuerpo del epidídimo, que se va a continuar hacia la porción inferior, formando la cola del epidídimo. Y la cola del epidídimo, en la medida que asiente y deja de ser tortuosa, forma el conducto deferente. Vamos a hablar ahora de cómo asciende el conducto deferente y penetra en la cavidad abdominal hasta desembocar en la uretra prostática. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos una imagen. Creo que acá tengo otra imagen. Bien, esta es una imagen que me gusta más para describir esto. Ya vemos entonces acá los testículos, vemos la cabeza del epidídimo asentada sobre el polo superior, va hacia atrás, ya dijimos, termina formando la cola del epidídimo y esta termina formando el conducto deferente. El conducto deferente tiene cuatro porciones. Una porción escrotal, es decir, como lo vemos aquí, quedaría dentro del escroto. Una porción espermática, porque aquí se continúa con el cordón espermático. Una porción inguinal, que va pues desde el anillo
superficial del conducto inguinal hasta el anillo profundo del conducto inguinal y una porción pélvica. Les distinguimos esas 4 porciones. Su recorrido, como ustedes lo ven, pues asciende casi de forma recta hasta que llega al canal inguinal, penetra pues a través del anillo inguinal superficial, va hacia lateral y hacia profundo hasta llegar al anillo inguinal profundo, luego se desplaza hacia inferior y hacia medial, penetrando en la cavidad pélvica menor o verdadera, pasando por detrás de la vejiga y por encima de los ureteres a cada lado y uniéndose a la línea media o llegando a la línea media para finalmente pasar casi que en intimidad a las glándulas seminales, que acá les dicen vesículas seminales, y uniéndose finalmente a los conductos de las vesículas seminales para formar el conducto eyaculador, penetrar en la próstata y dentro de la próstata, pues dentro de la uretra prostática, abrir en los conductos o en los orificios de apertura de los conductos eyaculadores. ¿Listo? Este es el camino o la anatomía del conducto deferente. Vamos a ver si nos presentan alguna imagen posterior. Miren lo que ustedes ven, el epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, la formación del conducto deferente. Aquí tenemos su porción escrotal, acá tendríamos su porción espermática, aquí tendríamos su porción inguinal, aquí sería espermática, aquí ya sería inguinal, ¿sí? Y su porción pélvica, pues que es la más larga, y vemos que se dirige hacia adentro y pasa por encima de los ureteres, baja, se acerca a la línea media, se une a los conductos de las vesículas seminales, forman el conducto eyaculador, penetran en la próstata y terminan desembocando en la uretra prostática. Acá no alcanzamos a ver el conducto deferente, solamente esta porción del conducto deferente. Lo vemos como atraviesa la parte posterior, como abre hacia la próstata, miren, ¿sí? Que ya en la próstata se ha unido al conducto de las vesículas seminales y ya no se denomina conducto deferente, sino conducto eyaculador. Y como ese conducto o ducto eyaculador abre, pues haciendo 2 conductos a cada lado, pues va a abrir en el colículo seminal dentro de la porción prostática de la uretra. ¿Listo? ¿Por qué es importante mirar eso? ¿O por qué es importante saber eso? Porque se los van a preguntar en urología más adelante y porque uno debe saber el recorrido que hace, en este caso, pues el fluido seminal o el semen, y cómo es que la, la ligadura del conducto deferente pues constituye en el método de planificación en el hombre. Pues dicho procedimiento que por ustedes es bien sabido, se conoce como la vasectomía. ¿Listo? La vasectomía se aprovecha precisamente de ese recorrido largo que hace el conducto espermático y que es el que lleva pues los espermatozoides a través del fluido seminal y de lo superficial que es, entre comillas superficial, lo cercano a la piel que es y fácil de ligar y su abordaje quirúrgico sencillo, que de hecho es una cirugía ambulatoria. Vamos a ver acá. Tenemos los genitales masculinos, ahí están cubiertos por la piel. Hemos quitado la piel, nos quedan las fascias, ¿sí? Retiramos las fascias. Bien, ahí vemos el cordón espermático con la arteria testicular y las venas testiculares.
Eso es. Bien, aquí miramos entonces el cordón espermático. Retiramos la fascia del cordón espermático. Ahí encontraríamos o encontramos eh, las venas testiculares que proceden del plexo pampiniforme del testículo, de arteria testicular. Y aquí encontraríamos nosotros también el conducto eh, deferente. Entonces, generalmente, pues se abre la piel por esta área, se disecciona por planos, se encuentra el conducto y se secciona o se liga el conducto y con eso queda hecho la vasectomía. Muy bien. Bueno. Ya vimos entonces lo que corresponde al testículo, al epididimo y al conducto deferente. Vamos a hablar entonces ahora del escroto. Antes de, bueno, aprovechemos esta imagen. Aquí tenemos nosotros la vejiga. Bueno, este es el cuerpo de la vejiga, hasta acá al fondo, en íntima relación con la próstata. Vemos los ureteres y vemos aquí los conductos deferentes. Como les había mencionado, y como ustedes lo saben, miren, los conductos deferentes pasan por encima del ureter, se acercan a la línea media, miren, del uno del otro, eh, llegan y hacen intimidad con las vesículas seminales, que prácticamente se unen a ellas y al conducto de la vesícula seminal. De aquí en adelante se llamará conducto eyaculador y terminan penetrando en la próstata, que es lo que nos muestran acá. Miren, viene el conducto deferente, pasa a la vesícula seminal, aquí el conducto de la vesícula seminal, se unen los dos y a partir de que se unen los dos ya no se denomina vesícula, perdón, Doctor, conducto deferente, sí. ¿puede repetir lo último? Es que se lo escucha bien al fondo. No sé, no, como que ¿Qué es lo último? ¿Desde dónde? desde que pasa por delante del ureter. Por encima. Sí, bueno, Sí, entonces, esta es una imagen donde miramos la vejiga. Es una vista posterior de la vejiga. Vemos a cada lado los conductos deferentes. Los conductos deferentes pasan por encima de los ureteres, se acercan a la línea media, hacen intimidad con las vesículas seminales y penetran en la próstata y después de que se unen al conducto de las vesículas seminales, ya no se denomina ni conducto de la vesícula seminal ni conducto deferente, sino que se llama conducto eyaculador. Eso lo miramos acá en esta imagen, nos lo representan esquemáticamente para que lo entendamos. Acá este conducto que se mira es el conducto deferente, aquí nos lo nombran. Esto es la vesícula seminal. La vesícula seminal tiene su propio conducto. Esos dos conductos, el conducto de la vesícula seminal, al unirse al conducto deferente, forman el conducto eyaculador, el cual se forma dentro de la próstata y termina abriendo en la uretra prostática en el colículo seminal. ¿Sí? Vamos a ver ahora que más adelante, en un momento que miremos próstata, volvemos a retomar esa idea. Bien, antes de pasar entonces al escroto para terminar lo de las vías urinarias, pues simplemente vamos a hablar de las glándulas o vesículas, perdón, las vesículas seminales. ¿Listo? Las vesículas seminales pues no son sino unas glándulas exocrinas que se adhieren a la pared posterior de la vejiga, al tejido conectivo de la misma, en la base de la vejiga, en su porción posterior, que tienen unas ampollas mmm, que van a producir un líquido que contribuye a la formación del semen, que desembocan en varios de esos conductillos, desembocan en un conducto único por cada una de las glándulas, que se va a denominar el conducto de las vesículas seminales y como ya dijimos, se terminan uniendo al deferente para formar el conducto eyaculador. Bien, dicho eso, entonces vamos a pasar al escroto.
Bueno, a ver. Bueno, acá tenemos entonces el escroto. El escroto es un tejido músculo epitelial, pues, se forma por piel y músculo, y es la envoltura de los testículos. Va a tener varias capas. La más externa de ellas es la piel, que es una piel bastante delgada, en la medida de que el hombre se va desarrollando, va cambiando de color. En el caso de los niños es un color un poco más claro, y en la medida que empieza a haber mayor efecto de la testosterona y en la pubertad, toma una coloración oscura, se forma rugoso. Esas rugosidades forman unos pliegues transversos o transversales. En el escroto empieza la aparición de vello púbico y de glándulas sebáceas, pues dándole unas características particulares a la piel de esta área respecto a la de las otras. Cabe destacar también que es una piel bastante delgada en su grosor, comparado pues con la piel de otras áreas. De hecho, es de las zonas con la piel más delgada junto con los párpados. Inferior a la piel encontramos nosotros el dartos, ¿sí? El dartos. El dartos viene a ser el tejido subcutáneo de la piel del escroto y tiene una particularidad. La particularidad es que en el dartos hay la presencia de células musculares lisas que se entrelazan con las fibras elásticas y de tejido conectivo del sistema, o perdón, del tejido subcutáneo de dicha piel. ¿Por qué es importante hablar de que hay células musculares lisas en esta capa de tejido conectivo? Porque le da la propiedad de relajarse o de contraerse. Y esto es importante para ampliar o disminuir el volumen o el espacio del escroto. ¿Listo? En la medida, y obviamente al ser fibras de músculo liso, pues su contracción no es voluntaria, sino que se produce pues por efectos del sistema nervioso autónomo. Además de eso, dicha fascia, o el dartos, presenta un repliegue en su línea media que se une a la base del pene, ¿sí? Donde se va a formar o va a dividir la cavidad escrotal en dos cavidades, una cavidad derecha y una cavidad izquierda, formando así el septo del escroto. ¿Listo? El septo o septum inferior al dartos. Nosotros encontramos la fascia cremastérica. ¿Sí? Antes de encontrar nosotros el músculo cremaster, encontramos nosotros la fascia cremastérica. ¿Listo? Obviamente. No sé si aquí nos la están señalando. Aquí nos señalan la túnica vaginal. Bien, bueno, igual. Entonces, antes de encontrar nosotros el músculo cremaster, encontramos nosotros la fascia, primero, antes de encontrar el músculo cremaster, nosotros vamos a encontrar la fascia espermática externa. Luego va a estar la fascia del músculo cremaster y el músculo cremaster, que es lo que nos dicen aquí. Y luego, si abrimos nosotros estos, vamos a encontrar la fascia espermática interna. Y esas serían todas las capas de lo que denominamos como escroto. Es importante resaltar que este músculo, denominado el músculo cremaster, envuelve a todo el cordón espermático y también envuelve a las gónadas. El músculo cremaster lo que produce al contraerse es que acerca el contenido escrotal y obviamente pues las gónadas hacia la cavidad pélvica, y al relajarse lo aleja de la cavidad pélvica. Y se puede evaluar también la acción de este músculo, y pues dentro de parte del examen físico de las personas, a través de la estimulación de un reflejo que se llama el reflejo cremastérico. El reflejo cremastérico se suscita o se produce o se evoca estimulando la región medial y superficial
del canal inguinal. Realizando esta acción, el músculo se contrae y uno nota cómo se produce el acercamiento de las gónadas o del escroto pues, hacia la cavidad pélvica. Lo importante de esto, pues todos los hombres nos hemos dado cuenta, cuando tenemos frío, cuando hace frío, las gónadas se contraen, el escroto se hace más pequeño, se arruga, se acerca a la cavidad pélvica. Esto es porque precisamente las gónadas o los testículos están por fuera de la cavidad abdominal, porque deben estar a menos de 1 °C que el resto del cuerpo. Entonces, si la temperatura cae, pues una forma para que haya mayor calor en las gónadas, pues es acercarlos hacia la cavidad pélvica. En cambio, cuando la temperatura aumenta, pues una forma de enfriarlos, entre comillas, pues es alejarlos de la cavidad pélvica. En los adultos mayores o ya en las personas ancianas, esta capacidad pues se va perdiendo obviamente por la atrofia que se producen en los músculos y por eso es que dicen que las personas ancianas tienen los testículos caídos. ¿Listo? Bien, ahí hemos visto ya prácticamente la mitad de lo que corresponde al aparato reproductor masculino. Hemos visto los testículos, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, las glándulas o las vesículas seminales y el escroto. Y nos queda, que lo vamos a ver ahorita, por ver el pene, las glándulas bulbouretrales y la próstata. ¿Listo? Bien, antes de pasar a esa parte, bien, aquí vemos, vamos a ver esas imágenes, vamos a ir repasando lo que ya hemos dicho y hablar algo acerca de las patologías o correlación clínico-patológica de lo que se presenta en los órganos genitales masculinos, que sea relevante para aclarárselos o decírselos a ustedes. Bien, vemos acá entonces las capas del escroto, vemos primero la piel, inferior a la piel, aquí encontraríamos nosotros el dartos, inferior al dartos sería la fascia espermática externa, luego el cremáster con la músculo cremastérico, luego la fascia espermática interna y finalmente encontramos la túnica vaginal. Primero, pues su porción parietal y luego su porción visceral y en medio de las dos formando la famosa túnica, la famosa cavidad vaginal. ¿Qué patologías se pueden presentar en el escroto? Hay una patología frecuente que se denomina el hidrocele. El hidrocele es una acumulación de líquido, que es lo que nos están mostrando aquí. Acá nos muestran la pared del escroto, el testículo, esto es una ecografía, una imagen de ultrasonografía, la red testicular, la capa, miren, la capa parietal de la túnica vaginal y la capa visceral. Y entre la capa visceral y la capa parietal, donde se encuentra la cavidad vaginal, en este caso hay fluido. Miren que prácticamente en todas las cavidades de las serosas puede acumularse líquido y en todas se llama de una manera particular. Cuando hablábamos de la acumulación de líquido entre las pleuras, decíamos que eso es un derrame pleural. Cuando hablábamos de la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, decíamos que eso se denomina ascitis. Y cuando hablamos acá de acumulación de líquido dentro de la cavidad vaginal, hablamos de hidrocele. El hidrocele es una acumulación de líquido. Generalmente, en la mayoría de los casos, está relacionado con algún trastorno benigno, pero en algún grado de porcentajes, tumores del testículo pueden producir hidrocele. Puede ser que no sea líquido, sino que sea sangre. En la cavidad abdominal decíamos que era un hemoperitoneo, en la cavidad pleural decíamos que era un hemotórax, ¿sí? Acá, hematocele es como se le denomina. ¿Listo? ¿Cómo podemos diferenciar en el examen físico de una persona cuando ese aumento del volumen del escroto, que es lo que a nosotros nos lo vemos o lo evidenciamos en el examen físico, por lo que nos consulta una persona que dice, miren, yo tengo un testículo más grande que el otro o el escroto está grande, ¿sí? ¿Cómo podemos al examen físico
intentar diferenciar el posible contenido de lo que está en dicha cavidad. Bien, se hace un examen que se llama la traslucencia, que no es más que arrimar una linterna al testículo. Si el testículo alumbra, o sea, la luz pasa, y pues como es normal, hay muchos vasos sanguíneos y alumbra de un color rojo, eso solamente es líquido, es un hidrocelio. Si hubiera sangre, la sangre es más densa, no permite fácilmente el paso de la luz, no produce una iluminación plena de la cavidad testicular o de la cavidad escrotal, puede ser fragmentada, de menor intensidad, de una coloración más oscura. En ese caso, pues sospechamos o bien que sea algo sólido, como por ejemplo un tumor, o que sea sangre. ¿Listo? Esa es una forma relativamente sencilla de intentar evaluar el posible contenido de lo que se esté acumulando en dicha cavidad. Dentro de la patología testicular, pues la patología testicular, hay dos grandes patologías testiculares que se presentan con cierta frecuencia. Los tumores testiculares, que son más frecuentes en las personas jóvenes, siendo tumores de células germinales, tienden a ser tumores bastante agresivos, diagnosticados en estadios tempranos de la enfermedad, tienen un muy buen pronóstico y se curan con cirugía y quimioterapia. En estadios avanzados, o pues cuando ya hay metástasis o incluso cuando ya hay compromiso o adenopatías paraórticas, que es el principal sitio hacia donde drena el contenido linfático de los testículos, pues ya el pronóstico cambia radicalmente y se forman, pues son de muy mal pronóstico. Tan así cambia el pronóstico y tan rápido puede avanzar un tumor testicular, porque los tumores de células germinales tienden a ser tumores de crecimiento muy rápido, que incluso se consideran una urgencia y sin tener diagnóstico histopatológico se llevan a cirugía. Cuando hay una sospecha, un tumor sólido en el testículo, se considera por fines de mejorar la probabilidad del pronóstico de ese paciente, una urgencia quirúrgica. Fácilmente un tumor testicular entra un día y entra a un servicio de urgencias, en ese momento no le está amenazando la vida, pero dado la rápida progresión de esos tumores, se lo trata como una urgencia, y en el caso de que se descarte compromiso ganglionar o metastásico en alguna otra parte del cuerpo, pues se opera lo más rápido que se pueda. Otra cosa importante y que les van a preguntar en urología es el abordaje quirúrgico de los tumores testiculares y cuál es la razón anatómica del abordaje quirúrgico. El abordaje quirúrgico se hace por vía inguinal y no por vía escrotal. A uno le parecería lo más sencillo, pues que lo más simple es abrir el escroto, como nos están mostrando aquí, pues, y sacar el testículo. ¿Por qué no se hace? No se hace por dos cosas. Primero, el tumor general está en el testículo. Y yo, como habíamos hablado alguna vez de los tumores en la cavidad abdominal, que a través del peritoneo pueden diseminarse y generar carcinomatosis, y que cuando hay ascitis, por eso generalmente secundaria a un tumor, uno no debería, pensando en un tumor, no debería sacarlo porque hace que esas células tumorales se extiendan a través de ahí, parte el mismo principio. Recuerden que acá está envuelto en una serosa que es la túnica vaginal. Generalmente la túnica vaginal no está comprometida. Al hacer una extracción por vía escrotal, puedo comprometer la túnica vaginal y facilitar la extensión de la enfermedad. ¿Por qué puede pasar esto? Por el drenaje linfático del testículo y del escroto, que son drenajes diferentes. Acá adelante se los van a mostrar. ¿Ven? El testículo drena hacia los ganglios paraórticos, ¿sí? No hacia los ganglios inguinales. Drena directamente hacia la cavidad abdominal, o sea, a los ganglios paraórticos. Mientras que el drenaje, miren acá está, testículo, van hacia los ganglios paraórticos.
los nódulos linfáticos lumbares paraórticos, mientras que la piel y el escroto, como ustedes se dan cuenta aquí, drenan hacia los inguinales y hacia los nódulos ilíacos linfáticos. Entonces, si no habría o no hubo en el manejo del tumor un drenaje hacia la cavidad abdominal, al yo moverlo o extraerlo por vía escrotal y poder contaminar la cavidad escrotal, la remanencia de ese tumor puede terminar drenando nuevamente hacia la o drenando finalmente a la cavidad abdominal por vía de este drenaje linfático. Entonces, por eso el abordaje se hace a través del anillo inguinal para no tocar ni comprometer la túnica vaginal ni la piel del escroto. ¿Listo? Bien. ¿Qué otro tipo de patología se puede presentar? Es la torsión testicular. Si bien no vamos a entrar en detalle acerca de la irrigación testicular, sí vamos a nombrar dos cosas. Punto número 1. ¿Qué arteria o qué vaso le da irrigación al testículo? Pues la arteria testicular. ¿De dónde viene la arteria testicular? La arteria testicular es rama directa de la aorta, ¿sí? Es una rama lateral de la aorta, en su porción inferior, antes de que se termine dividiendo en las ilíacas comunes. Va a descender a través del cordón espermático, ¿sí? Va a penetrar hacia el testículo y va a dar la irrigación pertinente. Luego vienen las venas testiculares. Si ustedes saben, vienen las arterias, se van dividiendo en vasos más pequeños, se forman los capilares retornan a través de los vasos venosos, forman lo que se conoce acá como el plexo pampiniforme y suben o ascienden a través de las venas testiculares. Ahí encontramos otra correlación anatómica importante que ya les voy a decir. Pero primero hablemos de la torsión testicular. Entonces, ese testículo que está en la posición que ustedes saben, su polo superior, su polo inferior, su borde libre anterior y su borde posterior, puede torcerse. Al torcerse, al rotar, pues estrangula la arteria testicular y se producen dos fenómenos. Primero, pues el drenaje venoso se interrumpe porque en donde se torció el cordón, pues de ahí para allá ni sube ni baja la sangre, lo que produce edema testicular, dolor, una coloración azul en el testículo y un testículo hinchado, y un dolor pues sumamente intenso, como todo lo que afecte a la sensibilidad del área genital. Y al aumentar ese edema y la hinchazón, pues empeora el flujo sanguíneo arterial que ya estaba comprometido por la torsión del testículo y empieza a haber hipoperfusión testicular y finalmente puede haber necrosis testicular. Entonces también es sin duda alguna una urgencia quirúrgica. ¿Sí? Una torsión testicular representa una urgencia quirúrgica, pues donde el urólogo abre el escroto y disecciona hasta ver el cordón, porque tiene que ver hacia dónde se torció. En el 90% de los casos se tuerce hacia la izquierda y en un 10% de los casos se tuerce hacia la derecha. Por eso alguna vez recomendaban que hay que hacer un único intento, si usted está muy lejos en un servicio social obligatorio, de intentar destorcer el testículo, generalmente tirándolo hacia el lado donde más, o sea, hacia el contra del lado donde más frecuentemente se tuerce. Sin embargo, pues, últimamente no se aconseja hacer esta práctica. Bien, la otra posible patología aquí es el varicocele. El varicocele es, pues, las varicosidades, venas varicosas del plexo pampiniforme, la vena testicular, donde el paciente aqueja o se queja de una masa testicular generalmente indolora, aunque puede, como en muchos casos, la patología varicosa puede generar alodinia, o sea, un dolor al tacto que no debería producir dolor, es decir, la persona se está bañando, está haciendo su autoexamen de testículo y siente primero una masa que tiene como, él dice, siendo como si tuviera lombrices dentro del escroto, y puede o no haber una sensación de dolor asociada. Es más común
del lado izquierdo que el lado del derecho por la desembocadura de la vena testicular. Las venas testiculares en el lado izquierdo desembocan en la vena renal, en el lado derecho desembocan directamente sobre la cava. Siendo la cava un vaso de mayor diámetro, pues es menos probable que en el lado derecho ocurra esa tortuosidad de las venas, y pues en el lado izquierdo es más probable porque desembocan en una vena de mucho menor calibre si se compara con la vena cava. Bien, las otras posibles patologías testiculares, igual que ustedes les van a preguntar, es la criptorquidia. Criptorquidia viene del griego criptos, que quiere decir encubierto. Yorkie, pues que viene de testículo. Entonces, un testículo que quedó atrapado en la cavidad abdominal. Como ustedes saben, y como ya lo habíamos dicho, los testículos se originan en la cavidad abdominal, en el desarrollo fetal, como ustedes lo ven acá. ¿Se acuerdan de los de embriología? De dónde provienen los testículos, cómo se van desarrollando en la cavidad abdominal, cómo van descendiendo en la medida que el niño se desarrolla. ¿Por qué es importante la criptorquidia? Es importante porque si usted deja un testículo allá arriba, ese testículo, como dijimos, él tiene que estar en una temperatura inferior. No recuerdo, en cirugía pediátrica les van a decir en este momento, yo no me acuerdo, el mecanismo fisiopatológico por el que la temperatura aumenta el riesgo de neoplasia maligna en los testículos. Pero es así, o sea, la mayor temperatura está en los testículos, mayor riesgo de presentar una patología neoplásica tienen. Entonces, si se deja un testículo allá, o los dos testículos allá, pues hay mucho más riesgo de que se forme un tumor. De hecho, aunque se haga una cirugía que se hace, es decir, cuando un paciente tiene criptorquidia, es indicación absoluta y sin lugar a dudas de operar a ese niño y descenderle el testículo para evitar ese riesgo. Aun cuando se lo desciende de manera oportuna, cuando el niño nace, ese paciente o ese niño tiene de por sí mayor riesgo de en los años venideros desarrollar tumores testiculares malignos. Bien, en esto se les van a preguntar siempre en cirugía pediátrica. Es importante no confundir un testículo retráctil con una criptorquidia, porque uno, la cavidad o eh, el conducto inguinal en el niño es más amplio porque pues, acabaron de pasar las gónadas por ahí, las gónadas son más pequeñas, y el reflejo cremastérico es más insinuado. Entonces, o hiperactivo, entre comillas, por decirlo así. En un niño es frecuente que uno lo esté examinando y de repente no le vea los testículos, y toque la bolsa escrotal y la bolsa esté vacía. Y uno masajee el canal inguinal y los testículos desciendan y permanezcan abajo. En ese caso, no tenemos una criptorquidia, es decir, el testículo no está no es que esté permanentemente en la cavidad abdominal, sino que simplemente se denomina como un testículo retráctil y en esos casos el niño pues no necesita cirugía. ¿Listo? Bien, hablamos de la vasectomía, hablamos de los tumores testiculares, de las posibles patologías que se pueden presentar relevantes, por decirlo así, desde el punto de vista anatómico en, en la porción testicular y escrotal de los hombres. Otra es la epididimitis, que es una inflamación generalmente que se produce en la cabeza y el cuerpo del epididimo, pues genera dolor y puede o no haber una tumefacción testicular dolorosa. El diagnóstico se establece generalmente por examen físico o ecografía, donde en el examen físico se toca o se palpa la cabeza del epididimo, está aumentada de tamaño, es indurada y hay dolor a la palpación. Y si uno no es un buen examinador o que le quedan dudas, pues puede pedir una ecografía donde se mira aumentada la cabeza
el tamaño de la cabeza y el cuerpo del epididimo y reacción inflamatoria asociada. La principal causa de epididimitis en las personas sexualmente activas pues son infecciones de transmisión sexual, especialmente por la clamidia, trachomatis y la neisseria gonorrea, aunque lo que más frecuentemente producen es uretritis, pero también pueden producir epididimitis. Entonces, un paciente en edad sexual o que tenga vida sexual activa, pues uno hay que darle recomendaciones sobre adecuadas prácticas, ¿sí? O sea, de utilizar métodos de protección de barrera y el tratamiento antibiótico a la persona y a los contactos sexuales que ha tenido y hacer pues tamizaje para otro tipo de infecciones como VIH. Bien, listo, hemos hablado de eso. Veamos esta imagen solo para ver lo que ya habíamos dicho. Las capas del testículo, acá tenemos la piel del escroto, luego tenemos el dartos o fascia superficial. Luego tenemos la fascia espermática externa. Debajo de la fascia espermática externa tenemos nosotros al cremaster, o sea, primero la fascia del cremaster y luego el cremaster, que aquí en este libro nos lo toman como si fuera uno solo. Luego la fascia espermática interna, luego tenemos la túnica vaginal, que en la túnica vaginal tenemos estos tres componentes. La lámina o la hoja parietal de la túnica vaginal, la hoja o lámina visceral de la túnica vaginal y en medio de las dos la cavidad vaginal, como lo miramos aquí. Y acá miramos nosotros el testículo, que entonces lo más externo esto del testículo, ya dijimos nosotros, es la túnica albuginia. Esto de aquí sería la túnica albuginia, todo esto. Luego esa túnica albuginia pues tiene radiaciones dentro del parénquima testicular que nos lo divide en los lóbulos o lobulillos testiculares. En cada uno de esos lobulillos testiculares hay unos túbulos seminíferos que son de forma contorneada que desembocan en unos túbulos rectos que van a formar los conductos o ductos eferentes y van a formar la cabeza del epididimo. Que ya vimos lo que sigue. Acá vemos la arteria testicular, pues entrando y que va a producir la irrigación del testículo y el plexo venoso pampiniforme. Y acá que ya le ha dado la vuelta la cola y está saliendo el conducto deferente. Ahí está resumida muy bien la anatomía del testículo. Bien, dicho esto y lo que teníamos que decir, miren, acá está lo de la torsión testicular, la torsión del cordón espermático, que se presenta con una torsión testicular, es una urgencia, una emergencia urológica. Dado pues la isquemia que se produce en el testículo, el diagnóstico se realiza a través de la ultrasonografía con Doppler, acá ven ustedes el Doppler color, para mirar pues o detectar si hay o no perfusión del testículo. Y pues es una urgencia quirúrgica, es una urgencia quirúrgica. Muy bien, hemos hablado ya entonces de testículos, escroto y las vías de conducción. Vamos a hablar entonces ahora de las tres cosas que nos hacen falta, que es pene, glándulas vulvouretrales y próstata. Bueno, ya hablamos de las vesículas seminales. Miren, acá están las glándulas vulvouretrales. Ya vamos a hablar de ellas.
vamos a hablar entonces primero del pene. El pene es una estructura muscular, vascular, que se compone por tejidos eréctiles. Esa conformación de tejidos eréctiles es lo que le permite al pene, pues, participar en la copulación para poder producir, pues, la penetración vaginal, eyacular dentro de la cavidad vaginal y, pues, intentar o generar la reproducción humana. El pene va a constar de una raíz, un cuerpo y una cabeza. La raíz del pene, pues, va a estar adherida a la cavidad, bueno, no a la cavidad, sino más bien a la pared de la cavidad pélvica a través de este ligamento que se llama el ligamento suspensorio del pene. ¿Listo? Entonces, una repliegue de tejido conectivo que une la raíz del pene hacia los ligamentos o los tejidos conectivos de la pared de la cavidad abdominopélvica. El pene pues va a tener un tamaño variable dependiendo pues del adulto, generalmente en promedio pues lo que se ha descrito es entre 10 y 12 centímetros cuando no está erecto, cuando está en reposo. Cabe resaltar aquí también que el tamaño del pene puede variar mucho de persona a persona entre si está o no está erecto, es decir, no necesariamente un pene que cuando no está erecto tiene un tamaño, por ejemplo, de 6, 8 centímetros, quiere decir que todas las personas que tienen un pene cuando no está erecto de ese tamaño, al entrar en erección, va a tener, por decir una cosa, 10 o 12 centímetros. El tamaño puede variar mucho de persona a persona porque lo que va a depender o lo que va a hacer o cambiar el tamaño va a ser pues la cantidad de sangre que se acumule en los cuerpos cavernosos, pues que son los que le permiten esa función eréctil al órgano genital masculino externo. ¿Listo? Como lo vemos nosotros aquí, pues está ubicado por debajo de la sínfisis púbica. Como habíamos dicho nosotros, su raíz está unida a la pared abdominopélvica por medio o a través del ligamento suspensorio. El cuerpo le describimos dos caras. Una cara dorsal, que es la anterior o la superior, que se llama dorsal y creo que le colocaron dorsal porque la toman, aunque la posición anatómica no es con el pene erecto, es con el pene en estado relajado, toman a esto como si cuando el pene pues se produce la erección, a esta porción como si fuera el dorso y a la porción que está en contacto, cuando el pene está en reposo con el escroto y con los genitales, se le denomina porción ventral. Finalmente, pues tiene una cabeza, la cual nosotros denominamos como glande. Entonces, raíz, cuerpo y glande. Vamos a ver si acá hay alguna imagen en el néter, probablemente más bonita al respecto. Bien, bueno, ahí vemos una imagen, aunque no era la que precisamente estaba esperando. Bien, acá lo vemos entonces al pene en erección y vemos como a esta parte se denominaría entonces la porción ventral del pene. Acá lo vemos entonces la raíz que está compuesta por dos porciones, unas porciones hacia los lados que representan la parte esponjosa del pene que está en relación con uno de los músculos que ya habíamos visto en perine, que se llama el músculo bulboesponjoso. Y en medio, otra porción que es la porción cavernosa del pene. ¿Listo?
Entonces lo miran acá están los cuerpos cavernosos del pene, uno a cada lado, y acá miramos impar una sola y única porción que se llama la porción esponjosa. Por medio de la porción esponjosa discurre la uretra. Acá en la porción cavernosa se llama cavernosa porque semeja a la forma de unas cavernas, que son unos espacios donde va a llenarse de sangre a través pues, de las venas del pene, y al llenarse de sangre pues van a producir la erección del mismo. Acá, bueno, lo vemos entonces. Vemos los dos músculos que se relacionan, el isquio cavernoso y el bulbo esponjoso, una porción par y una porción impar que forman el cuerpo del pene. Acá miramos nosotros el glande, la cabeza, que donde miramos la apertura de el orificio uretral, que se conoce como meato uretral externo, a una elevación en la porción posterior e inferior de del glande, que se conoce como la corona del glande, debajo de ella un surco, que ahora se le llama como el cuello del glande, que se conoce también con el músculo de surco balano prepucial. Un tendón, por decirlo así, o una estructura en la parte media que forma el frenillo del glande y un repliegue de piel que cubre el glande que se denomina el prepucio. Dentro del prepucio encontramos unas glándulas, que son las glándulas prepuciales o balanoprepuciales, que producen una sustancia que se llama el esmegma. El esmegma se lo ha relacionado con inflamación del glande, con balanopostitis, y la inflamación crónica de esta área genital se relaciona a futuro con neoplasias o tumores malignos del pene. Por eso se ha visto que en los varones circuncidados, o sea, en los que se les quita el prepucio, es menos frecuente, o sea, tienen menos riesgo de desarrollar patologías neoplásicas en el pene. Acá vemos entonces, miren, el glande, el cuerpo esponjoso y al lado los cuerpos cavernosos pares que forman pues, como si fuera un perro caliente. Si es los cuerpos cavernosos es como que fuera el pan, y el cuerpo esponjoso es como que fuera la salchicha que se mete en medio del pan. Y de ella se produce pues la prolongación, que es el glande. El meato uretral va a ir a través del cuerpo esponjoso del pene para terminar abriendo, como habíamos dicho, en el glande. ¿Listo? Bien, del pene no hay mucho más que decir al respecto, aunque las imágenes ni del néter ni del sobota realmente son las más bonitas. Acá ven ustedes el glande, ven el frenillo en la porción ventral del glande del pene, el meato uretral externo o el orificio uretral externo, ese repliegue de piel que se forma alrededor del frenillo que conforma conforma al prepucio. Aquí hay algún par de patologías que es importante saber. La epispadia, la hipospadia, la fimosis y la parafimosis y la balanitis. Las personas que tienen prepucio, pues en esa cavidad, por decirlo así, en ese espacio que se forma entre el glande y el prepucio, puede acumularse esmegma, que ya dijimos qué es y de dónde proviene, pues detritus, de mugre, etc., etc., y producir inflamación. Esa inflamación en el glande se conoce como balanitis o balanopostitis. Esa inflamación crónica, como ya dijimos, puede llevar o te puede terminar en neoplasias malignas. Otra patología frecuente es cuando este prepucio no abre
no es retráctil y no permite la salida del glande, es decir, como que el prepucio atrapara al glande y no lo dejara salir. Eso se conoce como fimosis. El problema de la fimosis, pues, es que no deja a la persona orinar, la orina pues se queda atrapada, la persona tiene que pujar mucho para orinar, le genera dolor con la micción, parte de la orina se queda dentro del glande, eso produce infecciones y termina complicándose. El manejo de eso obviamente es la circuncisión. Y la parafimosis, que es que el prepucio sí se retrae, pero una vez se retrae, ya no vuelve a su lugar de origen. Entonces, ya no atrapa, no envuelve a la cabeza o al glande, no envuelve a la cabeza del pene, sino que lo deja expuesto, pero lo aprieta, lo ahorca. Y pues se produce una coloración azul, la cabeza o el glande se hincha y pues puede llegar a saber compromiso de la perfusión y producir necrosis del glande, en cuyo caso el tratamiento pues también es abrir el prepucio de forma quirúrgica y generalmente pues también termina en circuncisión. La circuncisión no solamente se practica por razones médicas, sino también religiosas, como por ejemplo en el judaísmo, donde la circuncisión de los varones es obligatoria. Entonces, pues pese a que el niño no tenga ningún problema, se practica en ese niño por cuestiones religiosas la circuncisión. Bueno, la epispadia es cuando el orificio uretral no abre en la cabeza del glande, sino que abre en el dorso, en alguna parte del dorso. Entonces, la micción no se va a producir por aquí, sino por donde abre el orificio en alguna parte del dorso. Y la hipospadia es que no abre acá, sino que abre en la porción ventral del pene. Ahí miramos, miren, el glande, y otra vez nuevamente el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Para entrar a hablar aquí de una vez de un par de glándulas que son sumamente sencillas, de las cuales tampoco es que vamos a hablar mayor cosa. Aquí miramos nosotros las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales, como su nombre lo indica, son glándulas que se relacionan a la porción, al bulbo del pene, acá en su raíz, ¿sí? Y adyacentes a esta porción cavernosa de la uretra. Y terminan desembocando dentro de la uretra y producen alguna cantidad de líquido y desembocan aquí en el lumen de la uretra y pues tampoco es que tengan mayor relevancia respecto pues a lo que hemos visto. Acá vemos un corte, nuevamente un corte transverso del pene donde vemos aquí la porción esponjosa, acá las porciones cavernosas, en cada porción cavernosa ramas de la arteria profunda del pene, ¿sí? Vemos dentro de la porción esponjosa la uretra, que va a terminar desembocando en el meato uretral externo, y las capas del pene, de lo que también vamos a hablar, que se asemejan mucho a lo que ya habíamos visto del escroto. Hay una piel, también hay dartos, es decir, el tejido subcutáneo de esa piel delgada del pene es una mezcla de tejido conectivo con tejido con células musculares lisas, que se conoce como el dartos. Luego viene la fascia superficial del pene, ¿sí? La fascia profunda del pene y finalmente también como con el testículo hay una túnica albuginia que rodea los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso. Acá vemos nosotros la irrigación, eso lo podemos hablar después. Importante hablar también dentro de las patologías del pene respecto a lo de la vascularización del priapismo. El priapismo es una erección sostenida y dolorosa del pene, es decir, una erección que se prolonga mucho en el tiempo. La sangre acumulada en los cuerpos cavernosos empieza a aumentar la presión hidrostática, hay edema del pene, ese edema lleva un cierre de una compresión de esta arteria, que es la arteria profunda del pene, y a su vez impide el retorno hacia la vena dorsal del pene, que es donde
mayormente drena pues la sangre venosa, la vena dorsal profunda del pene, y empeora el edema y empeora la irrigación y se vuelve un círculo vicioso y puede llevar a la necrosis del pene, ¿sí? Por eso también es una urgencia. Una de las medidas que se utiliza para tratar el priapismo es inyectar aquí en los cuerpos cavernosos epinefrina para que los vasos se cierren, deje de llegarle sangre a los cuerpos cavernosos y por ende disminuya el volumen y con ello disminuya el edema y pueda nuevamente retornar la sangre venosa. Es un procedimiento relativamente sencillo, no tiene mucha complicación. Generalmente es efectivo y cuando no es efectivo, pues sí, ya toca entrar a hacer otras medidas, como por ejemplo puede llegar a ser cirugía para aliviar la presión que se encuentra ahí adentro y salvar los tejidos eréctiles del pene. Bien, nos falta entonces solamente próstata y habiendo hablado de próstata, habremos terminado la clase de hoy. Vamos a intentar dar próstata sencillito. Bien. Acá nos hablan de la próstata. Vamos a ver si hay una mejor imagen, que tampoco es que haya mucho que decir. Bueno, aquí encontramos entonces, miren la próstata. La próstata es una glándula anexa al sistema urinario y reproductor que se relaciona intrínsecamente con la uretra. Tan así, pues que dijimos, la uretra dentro de sus porciones tiene una porción prostática, una porción cavernosa y una porción esponjosa. ¿Listo? Esta glándula no se le conoce bien. O sea, no es que no se le conozca, se sabe que produce el líquido prostático, eso contribuye con la formación de líquido seminal, alguna función mínima dentro de la supervivencia y digamos que el facilitamiento de la supervivencia de los espermatozoides y de que lleguen al óvulo y pues produzcan la fecundación. Pueden tener, pero realmente no es que tenga mayor relevancia. Por eso, sin próstata no nos morimos. De hecho, la próstata en los hombres termina siendo más un problema realmente que otra cosa a tener esta vaina. Bien, tiene una forma de cono con una base superior, un vértice inferior, presenta dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Esos lóbulos, a su vez, se pueden dividir cada uno en 4 lobulillos, que generalmente ninguna imagen de lo que yo he visto los muestra los lobulillos como este lobulillo y se delimita de aquí a aquí, o incluso a mí no me han preguntado cuántos lobulillos son, dónde están, o tienen una significancia clínica, ¿sí? De todas formas, como estamos en anatomía, los vamos a hablar, los vamos a decir, vamos a intentar mostrar un par de imágenes donde entendamos más o menos de qué van estas zonas, pero dado que no tienen mayor relevancia clínica, pues lo vamos a decir y lo vamos a pasar y listo. Hay cosas que sí son importantes con la próstata que ya hemos dicho. Bueno, entonces tiene forma de cono, una base superior, una base inferior, es más engrosada hacia la porción posterior que hacia la anterior y tiene una disposición ligeramente infero-anterior. O sea, es como si viera hacia adelante intentando proyectarse hacia la sínfisis púbica. Acá lo vemos, tiene un ligero desplazamiento hacia la porción anterior, hacia la sínfisis púbica. Bien, acá vemos sus dos lóbulos, uno de cada lado. Los 4 lobulillos que presenta le mencionan un ínfero posterior, un ínfero lateral, un superomedial y un anteromedial, que lo suelen representar más que los lobulillos en unos esquemas
funcionales de la próstata, como el que vemos aquí, donde hablan de una zona periférica, ¿sí? Que es la que nosotros vemos aquí, una zona central, que es la que nosotros vemos aquí, una zona transicional, que es la que está intrínsecamente relacionada con la uretra y que de hecho es la porción donde se producen la parte exocrina de la glándula y donde se producen las secreciones y terminan desembocando aquí en la uretra, y una región anterior. Acá en el atlas del Sobota nos hablan de estas áreas, ¿sí? Que es una glándula impar, que bueno, mide de tanto a tanto. El tamaño de la glándula va a ir variando con la edad y pues en la medida que vamos envejeciendo va creciendo. Sobre todo ese crecimiento es más notorio después de los 50 años, donde por alguna razón no se sabe, se hace más sensible a los andrógenos y pues crece con mayor notoriedad. ¿Listo? La parte posterior de la próstata puede ser valorada o palpable a través del examen rectal, dado su intrínseca relación con el recto. Sí, entonces por eso es que a las personas mayores o que sufren de la próstata, pues les hacen el famoso examen del tracto rectal, aunque con guante, no sin guante, como nos lo muestra la imagen de aquí. ¿Listo? Esas glándulas o esos conductos de la próstata abren en estas adyacente al colículo seminal, aquí lo miran ustedes, que son las aperturas de los conductos prostáticos y pues que como dijimos van a contribuir con el fluido seminal. Aquí en el colículo prostático, retomando lo que habíamos dicho de los conductos eyaculadores, pues encontramos la apertura de los mismos al ser par, uno a cada lado, un izquierdo y un derecho. Y finalmente ahí pues mismo, como habíamos hablado en uretra, el utrículo prostático. Las relaciones de la próstata, como ustedes se dan cuenta, posteriormente con el recto, anteriormente con la sínfisis del pubis, superiormente intrínseca relación con la vejiga, obviamente intrínseca relación con la uretra e inferiormente también con la uretra y las glándulas bulbo-uretrales. Cuando la próstata crece, pues puede comprimir la uretra en esta porción y producir síntomas obstructivos, que son los que pues, hacen o motivan a las personas a consultar. Esos síntomas obstructivos son la disminución del calibre de la orina o del chorro miccional, la necesidad de pujar o de hacer fuerza para iniciar la micción, dolor con el inicio de la micción, dificultad para el inicio de la micción, goteo al final de la micción, nicturia, que es que los levanta en la noche a orinar, tenesmo vesical, que el tenesmo es orina y siente ganas todavía de orinar, aunque no puede todavía orinar. Y la urgencia miccional en muchos casos o que los llama muchas veces al baño, es tener la imperiosa necesidad de evacuar la vejiga. Y pues muchas veces no le va, o la mayoría de las veces no le evacúan por completo, quedan remanentes de orina, queda con esa sensación de que no queda satisfecho o que queda vacío y al rato lo vuelve a llamar, que eso se denomina polaquiuria. ¿Listo? Esos son los síntomas obstructivos que se producen con la patología más frecuente de la próstata, que es la hiperplasia prostática benigna. También pueden haber neoplasias o tumores de la próstata, son frecuentes en el hombre. Se habla de que todo hombre, si vive lo suficiente, va a tener tumores de la próstata. Hay artículos muy interesantes y muy bonitos sobre si debemos o no pedirles PSA a los adultos mayores, debemos o no debemos tamizar el cáncer de próstata, y la respuesta va hacia que no. ¿Por qué? Porque el tumor de la próstata es un tumor generalmente, aunque es maligno, por definición, es decir, sus características histopatológicas son de malignidad, es decir, puede producir metástasis. Es de un pronóstico favorable y de aún en estadios avanzados, con tratamiento incluso que puede llegar a la curación. Y que en muchas personas
van a tener tumores de la próstata, que no va a terminar siendo la causa de la muerte por la lenta progresión que estos pueden tener. Se han hecho autopsias a hombres varones después de los 65 años y es muy probable encontrar un tumor in situ de la próstata y esa no fue obviamente, esa no fue la causa de muerte de la persona. Y en las personas mayores de 80 años, pues incluso en 10 de cada 100 cadáveres, o sea, en el 10% de los cadáveres, ya encuentran algún grado de tumoración maligna de la próstata. Y esa no fue la causa de defunción de la persona. Entonces, ahorita lo que las guías dicen, usted explíquele los posibles beneficios de hacerle un PSA, un antígeno prostático específico, de hacerle tacto rectal, de buscar un tumor de la próstata frente a los posibles perjuicios. ¿Cuáles posibles perjuicios? La biopsia, las infecciones secundarias a la biopsia, que si le encuentran el tumor y probablemente de ese tumor no se iba a morir, se iba a morir de otra cosa. Someterlo a una cirugía, a las complicaciones que puede tener la cirugía, como por ejemplo la impotencia eréctil o sexual después de la cirugía, la necesidad de quedar con una sonda vesical permanentemente porque hubo un problema en la cirugía, etc., etc. Entonces, ante ese escenario de que hay unos números muy, muy interesantes, muy bonitos, publicados en JAMA, en el Journal of American Medical Association, donde dicen que uno debe, le ponen los siguientes números, le dicen, usted tamiza a 100 adultos mayores de 50 años. Les encuentra cáncer a 6. De esos, al menos 3 tuvo una complicación entre mínima o mayor, bien sea por el diagnóstico o por el tratamiento del tumor. Y de esos, solamente 1 iba a tener problemas por el tumor. Lo expanden los números y dice, palabras más, palabras menos. Usted debería tamizar a 1000 personas para salvar a 1 y probablemente 50 de ellas van a tener alguna complicación relacionada con el diagnóstico o con el tratamiento. Entonces, lo que se está abogando ahorita es por discutir esos números con las personas y que cuando uno escucha esos números dicen, ¿sabe qué? Yo, particularmente, mi forma particular de ver las cosas, viendo esos números, no lo haría. ¿Sí? A menos de que pues ya haya algo evidente. Entonces, por ejemplo, hay una persona que tiene molestia secundaria al tumor, hay una metástasis ósea, pues se vuelve mucho mayor el beneficio, el posible beneficio que los posibles riesgos. Bien, eso como el dato interesante respecto a eso. Acá vemos las glándulas bulbourethales, miramos que son un par de glándulas que quedan ahí cerca del bulbo del pene y adyacente a la uretra en su porción cavernosa, que presentan unos conductos, y esos conductos penetran en la uretra y finalmente abren muy por debajo del colículo suminal dentro de la porción esponjosa de la uretra. Bien, hemos terminado. No tenemos por ahora más que mencionar. Hay algunas imágenes que cuando hagamos el repaso las vamos a ver. Por hoy creo que es suficiente. Bien, mañana tenemos clase. ¿Sí? Sí, doctor, a las 7. En la mañana. Listo. Bueno, entonces sí, mañana nos vemos a las 7 y empezamos con lo de genital femenino, que es un poco más largo y eso sí pretendo dárselos en 2 clases. En esta pues prácticamente hemos avanzado. Lo que era en 2 clases lo hemos hecho en 1. Y cuando hagamos el repaso, obviamente, pues en vista de todo el tiempo que no nos hemos visto, haremos un repaso también de urinario, que tampoco es cosa del otro mundo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran mencionar o decir? Doctor, una pregunta. Sí, dime. A veces saben haber cirugías donde no desciende el testículo y lo saben
quitar. ¿Eso por qué se da? O sea, solo Perdóname, no te entendí bien. Repíteme. a veces no sabe descender el testículo, ¿no? Eso se Y llama criptorquidia, ajá. pero lo saben quitarlo, o sea, no lo saben descender, sino quitar un testículo. Estriparlo. No sería la conducta general. La conducta general es descender el testículo, no extraerlo. Si el cirujano decidió extraerlo, probablemente es porque encontró un tumor. O sea, cuando lo intentó descender, miró el testículo y vio que había un tumor y por eso decidió quitarlo. Es una probabilidad, pero no es la conducta habitual. La conducta habitual es descenderlo. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra? No, gracias. Bueno, entonces mañana, 7 de la mañana, estaremos viendo lo de reproductor femenino. Ya nos vemos.